Continuamos con La Noche. Muy bien, continuamos en este programa La Noche. Hasta ahora hago un contacto directo con Alejandro Rincón, quien es nuestro enviado especial a la ciudad de Jerusalén. Alejandro, bienvenido al programa La Noche y me gustaría que nos hiciera un relato de lo que está sucediendo a esta hora en la ciudad santa del mundo. ¿Cuál es el balance de esta jornada? Hola, es un gusto saludarlos desde Jerusalén, una ciudad en donde es relativa la calma, aun cuando en todo su entorno inmediato en el transcurso de este jueves ya han surgido varios conatos de violencia, en particular en territorios como Cisjordania y la Franja de Gaza. Choques entre el pueblo palestino y las fuerzas de seguridad de Israel han dejado por lo menos 31 personas lesionadas. De momento es incierto hasta dónde en las próximas horas y sobre todo en el transcurso del viernes las tensiones pudieran seguir escalando de forma tal que se degrade aún más la situación de orden público en esta región. Sin embargo, hay dos desarrollos muy importantes por tener en cuenta en este frente y vienen de parte de reacciones o de llamados que han hecho facciones como Hamas, que desde la Franja de Gaza han hecho un pedido a todos los palestinos a considerar la posibilidad de alzarse en una nueva intifada en contra de Israel. Y en el transcurso de la noche de este jueves ha habido un pronunciamiento similar, pero este viene desde el Líbano, desde Hezbollah, cuyo líder Hassan Nasrallah ha respaldado esta posible iniciativa de parte del pueblo palestino para que haya una nueva intifada en contra de Israel. De momento, las únicas expresiones de violencia que hemos visto eran las que les comentaba hace algunos momentos, que han surgido en esos territorios palestinos, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, expresiones de malestar que incluso han llegado a tener eco en otros países de la región, en particular en Jordania, en la ciudad de Amán ya se han visto allí también otros levantamientos, pero esto es de parte del pueblo árabe que pues obviamente está muy molesto y rechaza esta nueva perspectiva, esta posición de los Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Está entonces por verse en las próximas horas si pudiera llegar a deteriorarse aún más o no la situación de orden público, que por ahora solo deja 31 personas lesionadas en enfrentamientos entre palestinos e israelíes. Pues Alejandro, le agradezco este reporte. Sé que ya es de madrugada en la ciudad de Jerusalén y para nosotros es muy importante tener un reporte directo de lo que ha sido esta ola de protestas y los heridos que dejaron estas manifestaciones, todos ellos palestinos, en las últimas horas. Vuelvo con Carlos Patiño, internacionalista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, autor de los libros Imperios contra Estados y las guerras que cambiaron al mundo. Quiero que analicemos en este momento la posición de Donald Trump, profesor Patiño. ¿Por qué cree usted que el presidente estadounidense se juega esta carta en este momento? ¿Por qué toma la decisión precisamente en este instante de tomar una decisión que a todas luces es polémica y que no tomó ningún otro mandatario de los Estados Unidos en el pasado? Bueno, yo creo que aquí hay una cosa que es muy importante, es que Donald Trump pretende mostrar que ha cumplido con sus promesas de campaña y hasta ahora solo ha podido cumplir dos. Una, la rebaja de impuestos de hace una semana y ahora el cambio de la capital de los Estados Unidos, de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Pero adicionalmente hay una especie de intento de recomponer la posición geopolítica de los Estados Unidos en Oriente Medio que tiene que ver con algo que ya Hassan explicaba con bastante claridad, que era el tema o el problema frente a la posición del programa nuclear iraní, el intento de cambio, ahora que va a haber un relevo en la dinastía saudita como Mohammed bin Salman, que pretende presentarse como una especie de príncipe heredero modernizador y reformador. Sin embargo, tiene una situación muy compleja adentro, y es que tiene un reino wahabita con una expectativa y una posición bastante radical dentro del Islam, pero la posición de los Estados Unidos es muy compleja en el sentido en que realmente en Oriente Medio Estados Unidos no tiene una posición determinante, y esto lo hemos visto a lo largo de los últimos 4 o 5 años en la, competencia geopolítica entre Irán y Arabia Saudita, pero también donde Egipto juega un papel fundamental, y Egipto, sobre todo el Egipto de Abdel Fattah al-Sisi, ha jugado un papel determinante alineándose con los intereses sauditas, y obviamente vemos ahora el triunfo de Bashar al-Assad en la guerra en Siria, que es un triunfo que se da de la mano de Vladimir Putin y el papel de Rusia. En ese contexto, Donald Trump parece estar lanzando una apuesta muy arriesgada sobre el problema o sobre la posición de la política exterior de los Estados Unidos en Medio Oriente, y obviamente esta, tiene una serie de riesgos bastante complejos
complejos de cuál va a ser el alcance o el impacto final de esta posición y esta apuesta tan arriesgada. Hassan, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué cree usted que el presidente Donald Trump toma esa polémica decisión en ese momento? Pues Jefferson, yo comparto en gran medida lo que está diciendo Carlos Patiño, y es que mire, acá hay una promesa de campaña, pero hay un gran desconocimiento también de lo que uno puede proponer en una campaña y luego aplicar en la realidad. Varios asesores incluso, y esto se ha comentado por lo que están diciendo desde las oficinas y el Departamento de Estado en los Estados Unidos, de por qué el presidente Donald Trump, a pesar de haberse reunido con los mandatarios, los monarcas en Arabia Saudita, en Jordania, haber recibido asesoría de todos los emires y del gobierno en Qatar, en los Emiratos Árabes, en Egipto, hablar con los líderes europeos, todos le dijeron, esa decisión no se puede tomar. Es que esto no es un tema de una promesa personal de campaña, esto tiene unos efectos en el terreno. Esto no es simplemente una retórica populista de voy a cumplirle a un electorado evangelista que votó por mí masivamente en los Estados Unidos en la última campaña electoral y vender la idea de que con esto estoy apoyando a un aliado estratégico en la región. Esto incendia el vecindario y los efectos ya los estamos viendo. Y por eso sostengo la misma tesis que planteaba desde un inicio. Esto es una provocación, pero es una provocación calculada dentro de lo que se está buscando, que es tratar de desestabilizar y desmontar por completo ese programa nuclear iraní. También esto tiene un efecto muy importante en esa alianza estratégica, repito, con Arabia Saudita y Israel. Pero mire, Jefferson, yo quiero que aquí centremos una discusión también sobre los efectos que no podemos volver a caer. Y es decir, que esto sencillamente es por un tema de violencia. Entonces aquí se va a desatar una violencia y sencillamente la discusión la tenemos que llevar encauzada a que los palestinos no se vayan a poner muy bravos y no vayan a empezar a lanzar piedra y no vayan a empezar a quemar buses y a lanzar cohetes desde Gaza. No, esto es un tema político muy importante. Aquí se está violando normatividad de la ONU. Aquí se está pasando por encima de unos reconocimientos establecidos en mesas de negociación, donde está claro que Jerusalén es una pieza angular de la negociación entre Israel y Palestina, así como lo es el tema de los refugiados, así como lo es el tema del muro, así como lo es el tema de la importancia que puede ser el fin de la ocupación. Entonces no nos salgamos por las ramas diciendo, es que esto es un tema de siempre, sí. Esta es la misma discusión de siempre y lo que está haciendo Donald Trump no cambia nada, cambia mucho. Menos mal, tenemos líderes mundiales como el señor Macron, como Angela Merkel, que no son ni musulmanes ni islamistas, ya están en Europa. Sí. Y están advirtiendo que ellos no apoyan este tipo de decisiones por la complejidad y la violación del ordenamiento internacional. Ya le doy la palabra a profesor Patiño. Señor Pekin, ¿usted qué opina? Sí, mire, primero que todo, el tema de la geopolítica regional. Ahorita en la nota ustedes mencionaban que los grandes apoyos a la intifada vienen de Hamas y de Hezbollah. Miren los apoyos que están mencionando. Hezbollah, cómplice del genocidio en Siria de más de 500.000 personas, involucrado en Yemen, donde están muriendo civiles diariamente, involucrado en Irak. Eso es el grupo que está llamando a la intifada. Y Hamas, pues ya sabemos su prontuario, no necesitamos volver a repetirlo. En todo caso, proceso de paz no había antes, por lo tanto Trump no mató ningún proceso de paz. Es posible que, además Trump dijo claramente, Jerusalén sigue siendo, como todos los temas de este conflicto, las fronteras, los refugiados, la violencia del terrorismo, son parte de una agenda de un proceso de paz y siguen siéndolo. Lo que hizo Trump ayer no cierra esa puerta. Lo que hizo Trump ayer es establecer un hecho que es ya concreto, que no va a cambiar, y es que Jerusalén va a ser la capital de Israel. Y por otro lado, miremos el Medio Oriente. Ahorita mencionaba Carlos cómo está el Medio Oriente. Lo que está ocurriendo en el Medio Oriente es una completa apocalipsis. O sea, tratar de ocultar el sol con las manos, de lo que está ocurriendo en Siria, de lo que está ocurriendo en Irak, de lo que está ocurriendo en Yemen, en Libia, que están vendiendo esclavos. O sea, estamos en un Medio Oriente apocalíptico, en el medio de un conflicto regional donde Irán está desestabilizando realmente a los países árabes
árabes no saben qué hacer, no han encontrado una respuesta a esa injerencia iraní en sus propios gobiernos. Líbano es en este momento es una finca iraní gobernada por Hezbollah, una milicia que, contraria a dos resoluciones del Consejo de Seguridad, la 1509 y la 1701, 1559 y 1701, mantiene un ejército, un Estado dentro del Estado, violando dos resoluciones del Consejo de Seguridad que ordenan su desarme. Por lo tanto, esa injerencia iraní, el mundo árabe en este momento es realmente una situación apocalíptica totalmente, y el problema, el conflicto palestino-israelí en este momento no está en el centro de la agenda. Lo que hizo Trump ayer fue reconocer un hecho, que Jerusalén es la capital de Israel, y ver si con esto, al sacudir el árbol, puede comenzar un proceso de paz en serio, porque los palestinos lamentablemente hasta ahora no han tomado en serio ningún proceso de paz. Se les pone el papel firmado por el primer ministro de Israel, el presidente de Estados Unidos, con todas sus exigencias, y no firman. En últimas, ¿por qué? Porque se rehúsan a reconocer a Israel como el Estado-nación del pueblo judío, el derecho de los judíos a su Estado, y a la vez se rehúsan a reconocer su propio Estado. Y ahí es donde está el problema. Por lo tanto, en el Medio Oriente apocalíptico ahora, pensar que esta declaración de Trump aún no ha movido la embajada, y eso se va a demorar muchos años, va a ser el causante de una gran ola de violencia. No tenemos que irnos sino hasta el 2011, cuando la ola de violencia realmente acabó con buena parte del Medio Oriente. Profesor Patiño, ¿usted cree que los diálogos quedaron en un punto muerto? Ya de hecho estaban completamente estancados. ¿Esa posibilidad de un diálogo queda completamente sepultado o por el contrario, como lo manifiesta el profesor Pekel, es una forma también con la cual Trump sacude ese árbol para que posiblemente esa posibilidad de negociación vuelva a abrirse? A ver, yo coincido parcialmente con Marcos, en el sentido en que, digamos, esto es un hecho que llevará necesariamente a nuevas negociaciones, porque entre otras no hemos tenido una negociación definitiva, contundente, que permita establecer, digamos, el proceso de paz palestino-israelí. Sin embargo, yo dudaría mucho de que la intención de Trump fuera, creo que en esto, Marcos, que siempre me ha parecido bastante realista, hoy muestra un candor que me deja muy sorprendido frente a la administración Trump, porque creo que no la tiene, y creo que los cálculos de Trump y su yerno Kushner pues son bastante elementales frente a la complejidad de lo que hay en Medio Oriente, y esto lo podemos ver en otros escenarios geopolíticos en los que a lo largo de este año Estados Unidos ha estado cediendo espacio geopolítico de forma contundente. Sin embargo, quisiera apartarme de esto, Jefferson, porque hace un momento quería intervenir de algo que es muy importante. Es que yo quiero incidir en un aspecto fundamental que se nos olvida. Es que Jerusalén no es solo una ciudad israelí o no es solo una ciudad árabe musulmana. Es que Jerusalén es el centro de tres de las grandes religiones del mundo, pero además es un contexto muy importante de 4.000 años de comercio, de grupos étnicos, de distintas mezclas, de distintos cambios culturales, políticos, pero además quiero recordar que es que Jerusalén también ha estado en el centro de los intereses geopolíticos occidentales, religiosos y geopolíticos de todo estilo. La guerra de Crimea en 1853 tuvo uno de sus orígenes en Jerusalén y en el Santo Sepulcro de forma específica. En las negociaciones de paz de 1919, Jerusalén jugó un papel absolutamente clave, pero también en las de 1945, pero también en los contextos de hoy. A lo que me refiero es, Jerusalén no es solo un problema palestino-israelí, es un problema global, y allí está involucrada toda la reglamentación internacional, todo el derecho internacional, y este es un asunto que no es tan simple. De hecho, oficialmente, Jerusalén no es reconocida por el orden internacional como la capital del Estado de Israel. Claro, Israel ha construido a través del método clásico de la guerra y la construcción del Estado y la definición del territorio, ha construido un Estado y sobre eso ha definido a Jerusalén como su capital. Pero insisto, Jerusalén es mucho más que una ciudad israelí. Profesor Patiño, se nos agota el tiempo. Le agradecemos que nos haya acompañado hoy aquí en el programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias. Vamos a marcar una segunda pausa comercial, no sin antes de las opiniones de nuestros televidentes que hasta ahora nos llegan a través de redes sociales. Responden la siguiente pregunta: ¿qué opinan de la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel? Leamos algunas de las opiniones. Decam dice hasta ahora lo siguiente: el primer paso a una guerra segura.
Ami dice lo siguiente: eso ya había sido decidido hace muchos años, los mismos israelitas lo aceptaban así. Simplemente el presidente de Estados Unidos lo está reconociendo al cambiar la embajada a Jerusalén. Obama también lo aceptaba y reconocía simplemente que nunca él ejecutó el cambio. Clara dice lo siguiente: reconocer a Jerusalén como capital de los judíos desconoce hechos históricos y demográficos de presencia palestina por siglos. Es como reclamar para las tribus indígenas los territorios de las Américas y querer imponer su cultura, creencias y costumbres a sus 1.000 millones de habitantes. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya finalizamos con este debate entre Marcos Pekel y Hassan Nazar. Ya regresamos con La Noche.